Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, al presidente Ernesto Samper, presidente de Colombia entre 1994 y 1998, político, concejal de Bogotá, presidente de la República. Bueno, ha tenido usted, presidente, todas las dignidades posibles por el Partido Liberal, en el cual aún milita. Bienvenido, señor presidente, a Expreso Bogotá. Muchísimas gracias, concejal. Es un placer estar aquí en su programa. Aún milito, tal vez corregir que aún milito en el ala progresista, lo que queda, porque el Partido Liberal está totalmente difuminado en todas partes del país, lo cual no quiere decir que el liberalismo no exista como tal. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y creo que usted es la mejor persona para hablar de esto que vamos a hablar hoy, que es del Metro de Bogotá. ¿Y por qué lo digo? Porque usted, cuando fue presidente de Colombia, creo yo, tuvo un compromiso real con la ejecución de este proyecto. Y creo que nadie nos puede contar mejor eso de primera mano, porque hay demasiadas mentiras y hay demasiadas desinformaciones. Y yo quisiera escucharlo para que nos hablara un poco sobre cuál es la historia de ese Metro de Bogotá, cuáles son las razones o los hechos que nos han hecho llegar a un punto en el que pareciera que el proyecto Metro para Bogotá es un imposible. ¿Qué es lo que ha pasado para que este proyecto se haya demorado tanto? Bueno, lo primero es que lamentablemente el tema del metro parece que estuviera maldito, como si hubiera un conjuro en contra del metro, porque cada vez que se ha conseguido llegar a una fórmula salvadora, entre comillas, del metro, se hunde. Es una especie de círculo de repeticiones, de fracasos, una montaña rusa sin fin. Desde 1942 se está hablando del metro. Cuando yo tuve la oportunidad de ser concejal de Bogotá entre 1984 y el año 86, pues nos enfocamos claramente en la necesidad de que existiera el metro. A mí ya me había vendido la idea de la necesidad de un metro Hernando Durán Duzán, que fue una persona que estuvo casi de los que ha estado más cerca de poderlo concretar, y parte de mis ofertas de campaña para llegar a la presidencia en 1994 fue la realización del metro. Cuando hablamos de metro, estamos hablando, para que nos entendamos, con metro subterráneo. La idea de que haya un metro elevado es como la de un avión que navega en el mar. Es una contradicción, pero entonces, para que existiera ese metro, comprometí inclusive una suma muy importante del presupuesto nacional de inversión, que casi que se asimilaba a la participación de la población de Bogotá en Colombia, y le ofrecía al entonces alcalde Antanas Mocus, que tenía el dinero para hacer el metro. Y recuerdo que hicimos un almuerzo en el cual fueron el ministro de Hacienda, el de Planeación, ya teníamos todo estudiado, que le regalen a uno un metro. Bueno, eso es 1997. Eso es como 1900, tal vez Antanas estuvo en 1996 o 95. Él estaba de alcalde, creo que acababa de ser de posesionarse. Antes de que renunciara para lanzarse. Antes de que renunciara. Y entonces él me contestó con esa sinceridad aplastante que lo caracteriza. Me dijo: lástima que usted no fuera el alcalde, pero yo necesito esa plata, es para renovar la infraestructura vial de Bogotá. Esa alcaldía, es que este es un país de memoria muy corta, esa alcaldía tiene un gran escándalo por esa renovación, en donde en lugar de hacerlo desde la obra pública se contrata un consorcio mexicano. Claro, y le entregó todo y no pudieron, no dieron abasto, comenzaban a subcontratar y la verdad no fue un buen cambio.
cambiar el metro por la recuperación de la malla vial. Y entonces después vino el tiempo de Peñalosa. Que gana las elecciones ya al final de su gobierno. Ya cuando estaba terminando el gobierno, y él se monta en el tema del metro. Inclusive en su campaña abre la puerta para poder hacer el metro, pero él tenía desde entonces una idea totalmente distinta de lo que para él era un metro. Para él la idea del gobierno, de mi gobierno, no era hacer un metro, sino diseñar un sistema de transporte urbano masivo para Bogotá que incluía las 3 líneas del metro que han sido diseñadas en un estudio que contratamos con los japoneses, los trenes de cercanías que empataban con las líneas del metro, y ya en esa época se estaba hablando del tema de los buses. O sea, los buses estaban incluidos, pero como parte del sistema integral. Entonces el metro era la columna vertebral y los buses eran alimentadores de esa columna, y no como se ha planteado ahora, de que el metro que van a hacer va a ser el metro el alimentador de los Transmilenios, que es una contradicción desde el punto de vista técnico. Ahora, las 3 líneas que estaban previstas, que sumaban a casi 100 kilómetros, las 3, estaba previsto que estuvieran interconectadas las unas con las otras desde el principio, no era hacer una línea por allá y otra línea por acá. Y eso fue lo que se combinó con Peñalosa, de que íbamos a dar el 70% de esa financiación. Él hizo una especie de acuerdo de financiación con el Ministerio de Hacienda, con Antonio Urdinola, que entonces era el ministro de Hacienda, en el cual el distrito se comprometía a crear una empresa de transporte para el metro, que inclusive creo que se alcanzó a crear o se alcanzó a presentar el proyecto para la creación de la empresa en el Consejo de Bogotá, y nos subimos a Monserrate, y ahí hicimos el pacto de Monserrate, que era un pacto sagrado por medio del cual él se comprometía a hacer el metro, se comprometía a destinar los recursos que fueran necesarios, y se comprometía de una manera solemne a crear la empresa para que manejara todo el sistema, y el gobierno de Colombia se comprometía, el gobierno nacional se comprometía a dar el 70% y a dar todo el apoyo. Yo tengo eso con la firma de Peñalosa. En ningún momento se habló de que el metro podía ser elevado, no. Había una idea de que el metro, al entrar a la ciudad, fuera subterráneo, y al salir de la ciudad podría volver a ser elevado, como en todas partes del mundo. Exacto. Pero no al revés, de que fuera elevado en el centro y luego se consumiera. Esto es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Y si tenemos tiempo luego podemos hablar un poco más del proyecto que está hoy andando, pero fíjese que Peñalosa y los peñalosistas tienen una versión completamente diferente. Y ellos de hecho lo responsabilizan a usted de no haber cumplido con su parte. Ese es el discurso público que hoy mantienen, y uno ve pues, a gente cercana a Peñalosa decir que no, que es carreta, que ese proyecto del 98 nunca existió, que eso no era más que una buena intención, pero yo creo que hay incluso documentos que prueban que eso no es verdad, que ese proyecto sí estuvo, a ese proyecto lo que le faltó fue voluntad política de los alcaldes de Bogotá. Mire, si Peñalosa no le funciona su próxima aspiración a la alcaldía, yo ya tengo claro qué puede poner. Él puede poner una cría de conejos, porque él realmente lo que le puso fue conejo, y no una, sino 2 veces a la ciudad. Porque la primera, aquí tengo la frase, se la voy a leer, yo creo que usted la debe tener por ahí apuntada. Esto lo dijo Peñalosa en una revista, que entiendo que era una revista del Transmilenio, y él dice descaradamente, dice: Transmilenio era mi prioridad y estaba avanzando, pero necesitábamos modificar el convenio con la Nación, o sea, el convenio que hizo conmigo, para poder canalizar los recursos de la Nación, o sea, los recursos que se suponía que le íbamos a dar a Transmilenio en lugar del metro.
¿Qué pasa? Esto se firma, el convenio de Monserrate, el pacto de Monserrate se firma en febrero. Yo dije, bueno, quedan 7 meses para ajustar todo, para transferir los recursos, y apenas me voy yo del gobierno, es decir, no había cogido yo el avión para España y él ya estaba hablando con Pastrana para que le diera los recursos para comprar buses, que es su especialidad. Es decir, le puso conejo a la ciudad y luego se lo volvió a poner cuando fue elegido alcalde y dio a entender que él sí haría el metro, y al llegar simple y sencillamente contrató el metro elevado, que no es, él lo sabe, no es un metro, eso es un Transmilenio elevado, con trenes o con lo que sea, pero ese es otro esquema. Le volvió a poner el conejo a la ciudad porque volvió a cambiar el metro subterráneo por un metro elevado. Y logró además demorar el comienzo del proyecto muchos años. Hace poco hicimos un debate en el Consejo donde probamos cómo fue que se direccionó el estudio que contrató a dedo para que llegaran a una conclusión que es absurda. Y es que hay que hacer menos metro y más troncales de buses. Esa es la conclusión del estudio que contrató en el 2016 a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Claro. Le dicen, no, es que hay demasiados cuerpos de agua en el trayecto, entonces no lo haga subterráneo, hágalo elevado. Es que es mejor que en lugar de hacer un metro robusto con bastantes estaciones, no, lo mejor es que usted haga en lugar de eso 3 troncales de buses. Un completo absurdo. Claro, él manejó para que le dijeran lo que él quería hacer, que es muy propio de su manera autoritaria de gobernar. Pero ahora, lo que sí está claro es que ni siquiera el metro elevado reúne las condiciones para hacer un metro, porque el metro que nosotros diseñamos, repito, era un metro que vertebraba el sistema de transporte masivo, incluía los cables aéreos. Es decir, era organizar todo el transporte, el sistema de transporte masivo. Para Bogotá y la Sabana, yo he tenido la oportunidad de estudiar varios de los proyectos y ha habido, entre los más serios está ese que se hace a través de JICA, de la Agencia de Cooperación Japonesa, y el de Hernando Durán Duzán, que lo hacen unos españoles y unos franceses, Inco Sofretú. Sofretú era el nombre entonces del actual Sistra, y es un estudio que efectivamente coincidía en proponer 3 líneas, la primera como una herradura, que se repite nuevamente en el proyecto de su gobierno. La primera es una herradura que va desde el suroccidente hasta el centro, conecta el centro con Chapinero a lo largo del borde oriental y luego baja hacia el noroccidente densamente poblado en Gativá y alrededores. Y es increíble cómo usted ve que en el momento en el que se acaba su gobierno y empieza el de Pastrana, él comisiona otro estudio adicional a la Agencia de Cooperación Japonesa JICA. Eso yo lo encontré, están todavía los estudios en la página, están ahí. Usted pone Bogotá y aparecen los que se comisionaron en el 96, 97 y uno nuevo cuando él ya es alcalde. Y lo que le pide a los japoneses es que, utilizando ese conocimiento que habían reunido en los estudios anteriores, propusieran troncales de buses. Entonces, él sí utiliza buena parte de ese diagnóstico que hicieron los japoneses, sabe perfectamente dónde están la mayor atracción de viajes, dónde está la mayor oferta de viajes, pero toma una decisión que es completamente absurda, y es reemplazar el metro, reemplazar el modo ferroviario por buses. Claro, y nosotros cometimos el error, o los que hemos sido partidarios del metro subterráneo, porque como decía, no sé si era Jaime Ortizo que decía, el metro en realidad no es ni de izquierda ni de derecha, es elevado o subterráneo. Aquí esto no es un tema ideológico. No. Ahora, hemos cometido el error de dejarnos embolatar con el tema de las cifras
la valoración económica del metro elevado versus el metro subterráneo no se puede hacer teniendo en cuenta solamente el costo de kilómetro construido o el costo de pasajero transportado, aunque algunos estudios dicen que es más barato aún así hacerlo por debajo que por encima, porque hay unos costos que nunca han sido mencionados y mucho menos evaluados. Los costos ambientales, por ejemplo. ¿Cuánto vale destruir la ciudad, tumbar, como se están comenzando a tumbar aquí en la carrera séptima, todos los árboles, las plantas? ¿Cuánto vale la parte estética? ¿Cuánto vale el derecho a tener una ciudad estéticamente, el derecho a la ciudad, una ciudad estéticamente equilibrada? Es decir, el tema de la seguridad. ¿Cuánto se economiza la ciudad con tener una persona que coge su tren y puede llegar tranquilamente a la media hora a su sitio de destino y no con todas las interrupciones? Parece que también Peñalosa tuviera una compañía de movilizaciones, porque esas son las que trancan el Transmilenio y lo hacen más visible. Entonces yo creo que tenemos que incorporar dentro del debate lo que le cuesta a una ciudad destruirla como la van a destruir en términos estéticos, ambientales, sociales, en términos de seguridad y de velocidad de transporte. Es muy sorprendente cómo ese tipo de cosas no se tienen en cuenta en el estudio que contrata Peñalosa para decidir, ni siquiera para decidir, para justificar que el metro debe ser ese proyecto elevado. Sin tener ningún estudio, sin tener ninguna documentación, nada, simplemente su intuición, su pálpito, él detiene el proyecto del gobierno Petro, que ya venía muy avanzado, porque además hay que decirlo, no solamente son los estudios que se hicieron durante la alcaldía de Gustavo Petro, sino también los que se hicieron en la alcaldía de Samuel Moreno. De acuerdo. Eso, pues, más allá de lo que uno pueda pensar de esa alcaldía, debe reconocer que contrató unos estudios muy serios, que los hace CENER, que son unos estudios de fase 1, que determinan el número de estaciones, por dónde debe ir, la tipología y demás, y después eso sigue avanzando. Son proyectos que se demoran mucho. Y ahí tiene usted que Peñalosa detiene el proyecto en el 2015, apenas es elegido alcalde, y han pasado ya 8 años y no tenemos ni un centímetro de metro, porque eso era parte de su intención, creo yo, perversa, y es demorar lo más posible la construcción del metro mientras se llena la ciudad de troncales de Transmilenio. Totalmente de acuerdo. Y además, y luego llega Claudia López y dice yo me atengo a lo que esté contratado, y lo que está contratado es este esperpento que tenemos ahora, como dice el presidente Petro. Es un esperpento. Y vea que yo encontré también otra cosa, aquí es una casualidad, pero es que es real. Tenemos la misma fuente de esa publicación del 2004. Y hay otra parte de esa publicación en la que dice lo siguiente, esto es bien simpático. Estas son palabras de Peñalosa, no son mías. Dice, el presidente Samper deseaba cumplir su promesa de campaña y le ofrecía a Bogotá aportes hasta por el 70% del servicio de la deuda. La alternativa era rechazar la oferta del presidente o recibir estos recursos de la nación para un proyecto que de todas maneras serviría a la ciudad y cuya construcción contribuiría a reactivar la economía local. Él está... ¿Lo admite? Lo admite, y como lo admite en su otra declaración, la declaración del conejo, ¿Sí? que puso un conejo y utilizó la plata para lo que no era. Ese documento es maravilloso, y después también en ese documento dice que el gobierno de Andrés Pastrana no quería hacerlo público porque cuando él era alcalde ya había rechazado un proyecto de metro, y es real. El proyecto que se estructuró en la alcaldía, en la presidencia de Virgilio Barco, es Pastrana como presidente quien decide detenerlo y más bien invertir en la troncal de la Caracas, que ya vimos cómo terminó. Oiga, sin meterle política a esto, ¿será que todos los gobiernos conservadores de la ciudad rechazaron el metro y fueron los liberales los que lo impulsaron? Pues pareciera un poco que al menos... Lo cual comprobaría que por qué está Peñalosa en el Centro Democrático, porque era conservador.
Allá está bien. Ojalá se quede allá y ojalá no se lance este año, pero es que es sorprendente porque si usted va a Pyongyang, allá hay metro. Y si va a Nueva York, hay metro. Y Boston tiene metro y Moscú también. Y creo que la única ciudad capital de más de 10 millones de habitantes que no tiene metro en América Latina, me parece ser que es Bogotá, ¿o habrá otra? Bogotá es hoy la mayor capital del mundo sin metro, porque le ganaba a Yakarta, que además eso es maravilloso, porque yo he probado que Peñalosa es un vendedor de buses, puedo decirlo sin temor a ninguna represalia legal. ¿Y hasta agregarle la marca o no tanto? No, solamente puedo decir que vendió buses porque yo lo probé. O sea, él recibió un dinero de parte de una organización norteamericana que se dedica a promover los buses Transmilenio por el mundo y a hacer cabildeo. Peñalosa apenas termina la alcaldía, se va en un avión primera clase seguramente a Yakarta, a Indonesia, y allá convence a un gobernador, que era en ese momento el gobernador Sutilloso, y le dice, no, estaba JICA desarrollando un proyecto de metro en Indonesia, en Yakarta, les dice, no hagan eso es una locura, detengan ese proyecto de metro, hagan Transmilenio, y ahí existe Transyakarta, hecho por Peñalosa, las estaciones son idénticas, es impresionante, o sea, es el primer hermano gemelo de Transmilenio, y lo que dice, eso está, yo lo tengo perfectamente documentado, le decía Peñalosa al gobernador, vea, yo básicamente soy el próximo presidente de Colombia. Yo salí con 85% de favorabilidad porque yo sí tuve las agallas de parar eso y no hacer ese metro y gastarme la plata en Transmilenio. Y pues allá le creyeron un tiempo, se detuvo el proyecto de metro como unos 10 años, pero finalmente dijeron, no, esto es una locura, pues tenemos que hacer metro. Oiga, y hay un parentesco, usted lo debe conocer más que yo, porque ese ya no, yo respondo por este calvario que ha sido el ir y venir de las posibilidades del metro. Hay un parentesco entre el metro y lo de la carrera séptima, ¿no? Son como primos hermanos, ¿o no? Son primos hermanos en la desgracia y en el statu quo. A mí me sorprende mucho que hay unos sectores que dicen que están en contra de Transmilenio por la séptima, pero a favor del metro elevado. Y eso es como si termina usted un plantón antitaurino en Andrés Carne de Res. O sea, eso es una contradicción absoluta. Porque... O si lleva a Drácula a manejar el banco de sangre. Algo así. O a Peñalosa a licitar un metro. Sí. Entonces, ahí pasa una cosa, y voy a traer aquí un trino suyo que vimos en estos días. Usted hablaba justamente de eso. Decía en su trino que si hubieran adoptado el metro subterráneo que proponía el presidente Gustavo Petro y una salida más racional a la séptima, hoy no andaríamos en estas. Y en estas andamos. Parte de ese estudio de alternativas que contrata Peñalosa en el 2016, ese es un punto muy importante de lo que sucede. Porque ese estudio de alternativas es el que después se convierte en el COMPES 3900 del gobierno del gobierno Santos, perdón. Santos tiene mucho que ver aquí. Yo no sé, digamos que yo no podría afirmar que lo hizo de mala fe, pero le dio la razón a Peñalosa, bien sea por razones políticas o por lo que haya sido. Pero todo surge de ese estudio de alternativas. Y en ese estudio de alternativas, en lugar de instalar la suficiente capacidad sobre la Caracas o sobre la 3 y la 11 por donde iba el proyecto anterior, lo que deciden es dividirla y dejar una parte en la Caracas y otra parte en la séptima. Pero hay una cosa muy grave de lo de la Caracas, y es que al poner usted el viaducto, el puente por donde van a ir los trenes, necesita ensanchar las estaciones de Transmilenio. Y eso implica que ya no hay espacio para los automóviles, para el tráfico mixto, que no son solamente los automóviles, son las motos, los taxis, los vehículos de carga, en fin. Y se propone algo similar por la carrera séptima. Peñalosa estructura el proyecto de la carrera séptima, al que pues yo me opuse desde antes de ser concejal, pero Claudia López no solamente lo rescata y lo revive, sino que le añade otra cosa adicional. Y es que ni siquiera deja un pequeño espacio para los automóviles, sino que los saca por completo de la 94 al centro en el sentido norte-sur. ¿Y esto con qué intención?
con una teoría que yo creo que está absolutamente probada que es equivocada. Y es que al inducir usted la mayor cantidad de trancones posibles, la gente se va a subir a Transmilenio. Eso no va a pasar. No sabía, pero mire, una anotación al margen. Esto no era un acuerdo solamente de palabra. Los que hicimos acuerdo, por ejemplo, como el que hice yo con Peñalosa, hubo un COMPES. Yo sé que el COMPES no es un documento, digamos, vinculante, pero el COMPES está protegido por los estudios de planeación nacional, la participación de todas las entidades responsables. Es decir, uno no llega a un COMPES a ver qué se le ocurre, no es un programa de esos que saca uno en campaña, es una política pública que se estructura con todos los organismos que tienen que ver. Y aquí hubo detrás un COMPES en el compromiso en el compromiso de Peñalosa y también lo hubo después. Ahora, volviendo al tema de la séptima, sí, aquí esto lo que han hecho es una especie de sancocho. Entonces dicen, Transmilenio va a Transmilenio, y hay que meter un carril para las bicicletas, y como tiene que ser verde, entonces metemos un carril para meter los árboles. Es decir, es un sancocho que va a dejar la ciudad tan dividida como los puentes de la 26, que cortaron de tajo la ciudad durante muchos años hasta que se pudo recuperar el Parque de la Independencia, y todavía hay zonas en las cuales simplemente no se puede transitar porque está el canal ese que dejaron abierto, y aquí puede pasar lo mismo con la séptima. Una decisión de Fernando Massuera Villegas, que era una suerte de Peñalosa de los 50. Fue 4 veces alcalde de Bogotá. Fue alcalde de Bogotá en gobiernos liberales, en gobiernos conservadores, después del 9 de abril. Por nombramiento, que era peor. Sí, pues. Por nombramiento. Es fascinante la historia de Massuera, porque él toma la decisión de romper literalmente todo el centro de Bogotá. Esa donde estamos además grabando cerca de ahí, enfrente del Parque Bicentenario, estaba el Parque Centenario, que pues celebraba el centenario del nacimiento del Libertador. Y ahí, donde hubo alguna vez un parque muy bello, pues del que quedan unas pocas fotos, hoy literalmente hay un hueco, que es ese socavón que separa donde está la Torre Colpatria del Centro Internacional. Eso es una cicatriz que en 70, 80 años no se ha podido curar. Una cicatriz abierta. Abierta. Eso es como tumbar las murallas de Cartagena, que tumbó algún alcalde en su momento. Eso es lo mismo que van a hacer con la séptima. Esa es la calle real de la ciudad, es su identidad vial. A veces yo trato de hacer el ejercicio de escribir con palabras cosas que es más fácil mostrar en imágenes, pero la gente no entiende, por ejemplo, que ahí en la esquina en Villa de Leyda, eso es 70A con séptima, ahí donde está Villa de Leyda, el Four Seasons Casa Medina, donde se queda el rey de España cuando viene aquí Mick Jagger, ¿no? Donde se suicidó hace poco trágicamente el baterista de Foo Fighters, la embajada de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí van a poner un socavón, o sea, es la entrada a un deprimido, como el que queda aquí enfrente del Parque del Museo Nacional. Es un socavón, es una entrada a un túnel enfrente de otra sobre la 72, donde van a destruir además todos los árboles del separador para salir, y otra más en la 73 con séptima. ¿Y en la 85 no va un socavón? En la 85 no, en la 85 hay un puente que no aparece todavía diseñado, pero es una locura, es realmente un proyecto absurdo porque genera una división. Ellos pueden decir lo que quieran. Ellos dicen, por ejemplo, ahora que no va a haber barreras anticolados, pero esta es la hora que después de 20 años no han podido solucionar el problema de la permeabilidad de los buses de Transmilenio, y ahí están las barreras anticolados. Puede ser que propongan unas de guadua aquí, ¿no? Sí, o con pistolas eléctricas, verdes, para darle gusto a Santos, a puede Francisco. Ser. Y yo quisiera preguntarle, presidente, ¿usted cómo ve ese tema de la séptima? O sea, ¿será que tiene reversa? ¿Será que no? Hace poco vimos una manifestación muy nutrida de vecinos del sector que terminaron gaseados. Sí, la mayoría de la edad mía. Yo me sentí
contemporáneamente solidario con ellos. Entonces, Estaba la esposa de Yamida Mar. Sí. Bueno, pues mira, a mí me parece que es un intento que se le ha vuelto como una especie de obsesión a todos los alcaldes de que tienen que dejar su huella en la séptima y tienen que intervenir la séptima para que quede constancia. ¿Cómo justificas tú que haya una séptima como calle real que ha sido toda la vida de Bogotá, que sea peatonal hasta la 26 y a partir de ese momento sea intransitable? Porque eso es la imagen que la gente va a tener, que hay una parte peatonal. Yo me acuerdo que mi papá inclusive se echaba lo que llamaba el septimazo. Es que se venía desde la Universidad del Rosario, que era profesor, se ponía unos zapatones y se venía caminando por la carrera séptima con gabardina y boina y todo, y comía pan de bono ahí en la 24. Todavía quedan los pan de bonos. Sí, estaban los teatros emblemáticos de Bogotá, el México, el Faenza, el hoy Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, es nuestra calle, la calle de los bogotanos, y esa calle se prolongaba por lo menos hasta la calle 72. Y ahí quedaba, pues uno empataba con la Avenida Chile, estaba la Porciúncula, estaba el Gimnasio Moderno. Es decir, estaba Villa Adelaida, esas casas. O sea, realmente lo que van a hacer es una cosa como una especie de Disney World metido en una... Hay una cosa que a mí me sorprende de la... Yo no sé si es ignorancia o si es mala leche de los gobernantes. La séptima siempre fue un camino para ser recorrido a pie. Era el camino de la sal, que desde los días de los asentamientos muiscas conectaba a la gente que vivía aquí con las salinas del norte. Si usted va en la séptima con calle 17, donde está la iglesia de la Tercera, o sea, ahí está San Francisco, la iglesia de la Veracruz y la Tercera. Ahí en la entrada de la iglesia de la Veracruz está escrito, y dice iglesia de la Veracruz no sé qué, y la dirección dice camino a Tunja. Ajá. Porque ese era el camino a Tunja. Eso claro, fue siempre un camino. Esa era la salida a la carretera central del norte. Y ese camino pequeño de una escala que permite algo que es clave, y es que usted pase de un lado a otro. O sea, si usted está en la 26 en el costado sur y hay un Hornitos en el costado norte, con toda seguridad usted no va a dar la vuelta y va a coger un puente peatonal para comprarse un pan de bono en el otro lado. No. La séptima sí permite que usted vea lo que está al otro lado, que lo cruce. Es una calle que debería, sí, yo estoy de acuerdo con pacificar el tráfico de la séptima. Puede que la velocidad se reduzca y que sea altamente peatonal, pero es completamente absurdo meterle en la mitad un Transmilenio con unas cosas de 35 toneladas andando a 80 kilómetros por hora. Eso es un sinsentido, y con unas estaciones tan invasivas. Y voy a recordar una cosa, ya que usted habla del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo que se planteó en los 90s. Esas troncales de buses que proponía esa iniciativa eran mucho más flexibles, eran menos rígidas. Transmilenio, usted llega y siembra billones de pesos en infraestructura para unos buses. Eso no tiene sentido, porque además enfatiza esa ruptura. Ellos, a mí me perdonan, pero Claudia López, así traiga a los mejores urbanistas del mundo, que no lo está haciendo, pero digamos que los trae, no va a lograr ni que los buses sean transparentes, ni que las estaciones sean transparentes, ni que haya alguna manera de evitar esa fractura. No, y hay otra cosa, es decir, hay tantas cosas por hacer en las ciudades. Yo fui autor de la Ley 9 de 1989, que es la Ley de Reforma Urbana. Hombre, un alcalde podría crear un banco de tierras, podría hacer proyectos de renovación urbana como los que se necesitan hacer en el centro, pero no para sacar a la gente a vivir a Suacha, sino para que la misma gente pueda vivir mejor en esas zonas. Se pueden hacer proyectos muy interesantes de manejo de tierras, pero uno lo que ve aquí en la séptima, como seguramente lo vamos a comenzar a ver muy pronto en la zona del metro elevado,
es el chantaje inmobiliario. Es decir, han comprado todos los inmuebles sin que siquiera se hubiera definido, se le hubiera dado luz verde al proyecto. Yo hoy veía camino acá que están tumbando los edificios de la séptima. Eso es una forma de chantajear a la gente, de decirle no hay vuelta atrás porque ya estamos tumbando los edificios. Así es. Eso tiene que ser una figura que desde el punto de vista disciplinario sea censurable, porque es una manera inaceptable de chantajear a la gente que creemos que por ahí no debe pasar lo que pretenden pasar, sino debe dársele otro uso. Correcto, y son demoliciones express. Nosotros hemos venido acompañando a algunas personas que han sido damnificadas ahí, en la Caracas, sobre todo. Entonces llega la alcaldía, el IDU, la empresa Metro, con su pool de abogados y le dicen a una persona que vive en un apartamento construido en los 90 de 100 metros cuadrados, y le dicen, bueno, usted se tiene que ir, porque aquí vamos a construir el metro para Bogotá, pero venga, ¿y a dónde me voy a ir? No, pues o lo vende o lo expropiamos. Entonces tome 120 o 130 millones de pesos y con eso no se compra ni siquiera un apartaestudio en esa misma área. Esas personas están siendo desplazadas, pero le voy a dar una buena noticia, presidente. El próximo alcalde de Bogotá, si no se consuma esta locura del metro elevado, va a tener a su disposición un gigantesco banco de tierras para hacer ciudad de la manera correcta. Por eso creo que es tan importante esa discusión también de quién es la persona que va a suceder a Claudia López, porque ya esos predios fueron adquiridos por la empresa Metro. Y estamos hablando de alrededor de 1.8 billones de pesos en predios que están además pensados para entregárselo a los privados para que se queden ellos con la utilidad. Si el Estado asume su obligación de proveer, de garantizar el derecho a la vivienda, podría ser a lo largo de esos lotes pues, que son estratégicos, unos proyectos pues creo yo, muy interesantes de infraestructura social, de vivienda, de mezcla de usos, de mezcla proyectos de reajuste urbano, que aquí no se está haciendo reforma urbana. Eso se podría hacer y se podría hacer desde lo público, pues porque muy interesante. Ya nos pertenecen. Creo que se puede perfectamente hacer un proyecto de vivienda, además muy decorosa y a unos precios aceptables. Y restituir el derecho de las personas que fueron desplazadas de ahí. Sí, claro, volverlos socios de los proyectos urbanos. Así es. Eso me parece que es una buena salida sobre todo para tratar de decirle a la gente hay solución a esto distinto de pasarle una maquinaria por la mitad de la calle o no hacerlo. Ahora, yo no tengo claro cómo fue el proyecto, ya vamos redondeando porque el proyecto que se hizo para construir los túneles del acueducto desde San Rafael hasta el Muña. Entiendo que fueron unos túneles que tendrían una dimensión, por lo menos la mitad de lo que serían los túneles del metro. Es correcto. Fueron 2 tuneladoras que trabajaron durante 4 años y nadie se dio cuenta de eso. Yo estuve viviendo en Quito 2 años y medio, 3 años, y había una especie de cortina verde alrededor de uno de los parques, pero no ocupaba sino el tamaño de una casa. Bueno, ahí queda la estación central del metro de Quito hoy día. Así es. En 3 años hicieron las líneas centrales del metro de Quito. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? Pues esa es una buena pregunta para que terminemos. Y además, una pregunta adicional, una cosa sobre el interceptor del que usted habla. Yo llevo bastante tiempo pidiéndole al acueducto que me deje entrar ahí, porque eso es una prueba irrefutable. Son kilómetros y kilómetros de túneles de 4 metros de diámetro, sí, construidos con esa tecnología de TBM, de tuneladora. Una tuneladora en el norte, una tuneladora en el sur, coordenadas. Y se encuentran y terminan. Es decir, y si Peñalosa es el conejo más caro de la historia, si Peñalosa no me hubiera puesto conejo, hoy día tendríamos ya la segunda línea del metro. Podríamos ir, bueno, la primera iba por Kennedy, subía hasta la 13, se consumía, volvía a salir allí en la 100, pero tendríamos ya por lo menos conectado el oriente
el oriente, el sur y el occidente de la ciudad. Y le digo una cosa, además habríamos adquirido el conocimiento, que es clave. Porque luego de que se construye una línea, y por eso es que no han permitido que se haga, no se va a insistir en construir más troncales de Transmilenio, porque los precios de las troncales de Transmilenio ya son exagerados. Estamos hablando de que estamos construyendo troncales de Transmilenio a 40, 50 kilómetros, 40, 50 millones de dólares el kilómetro, dependiendo de la tasa de cambio, pero está alrededor de eso. Eso es una locura. Eso es casi que una tercera parte de lo que cuesta un kilómetro de metro subterráneo. No, y en mi época hablábamos máximo de $1 millón por kilómetro. Imagínense lo que habremos... lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido. Bueno, presidente, pero pues terminemos con una pregunta. ¿Si es posible que Bogotá algún día tenga un metro? Creo que esa pregunta se la están haciendo desde 1942 todos los bogotanos. Hombre, yo espero que sí, entendiendo lo que es un metro. Un metro de verdad. Que es un eje articulador del sistema de transporte masivo subterráneo y no lo que tenemos que es al revés. Es un metro para atender los Transmilenios. Así nunca se pensó el metro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, concejal.